Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 4. Vamos a leer 2 o 3 versículos de seguido. Efesios capítulo 4. Levanten la mano los que lo tienen listo. Y los que no, oren al Señor que les abra los oídos. Dice la Biblia en el verso 11 de Efesios 4: y Él mismo constituyó o dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, ¿qué dice? Todos con eso. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por la gracia y la misericordia de Dios, fui hecho ministro de Jesucristo ya más de 6 décadas para perfeccionar a los santos. Hay una gran diferencia entre predicar y perfeccionar. Es más fácil escuchar predicación que ser perfeccionado. Y yo tengo la obligación dada por Dios a perfeccionarlo a usted. Y para eso voy a compartir un ciclo que le va a ayudar desde hoy en cada una de las áreas que forman su vida. Repito, es más fácil predicar bien estructuradamente la Biblia, y hay que hacerlo, pero es más que eso. Es aterrizar, de estarle predicando a la gente y que aplauda porque le gusta, sino ir al corazón y decirle: tienes que ser aquí en la tierra como es Jesucristo. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. La iglesia del Señor Jesucristo hoy necesita ser renovada en la tierra. Se está cansando de escuchar la Biblia predicada con claridad, pero no está perfeccionando a los miembros. Y por eso los miembros sufren, porque ellos quisieran ser mejor de lo que son. Para ello tendrá que pensar en lo que vamos a compartir hoy. ¿Cómo evitar vivir a la deriva?
Estar a la deriva es vivir sin propósito, sin rumbo fijo. Es sentirse bien sin estar. Y es hacer menos de lo posible. Y hacer menos de lo posible es pecado. Y cada uno aquí sabe que puede hacer mucho más y mucho mejor de lo que estamos haciendo. Entonces el apóstol Pablo llama la atención en el libro de Efesios, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional lo siguiente: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Repitan esa frase. Tengan cuidado de cómo comen. Están los dos extremos. Hay unos que piensan que comer, saber comer, es comer de a poquitico para que parezca como un zampuro. Y el otro no le importa cuánto le sirva. Y come hasta el punto que varios gobiernos ya lo han dicho, que el problema número uno que está matando más gente es la obesidad. Mirad pues cómo coméis, mirad pues cómo vestís. Ay, hermano, no se meta por ahí. ¿Cómo no me voy a meter por ahí si el ministerio que Dios me dio es perfeccionarlo a usted? Si usted es un santo, perfeccionar a los santos, dice. Ya lo leímos, ¿cierto? Fueron dados en la eternidad de su ministerio, incluido para perfeccionar a los santos. Mirad pues cómo vestís. La Biblia dice que las mujeres no se pongan ropa de varones y los varones no se pongan ropa de mujer. Habrá que tenerse en cuenta la cultura en el país donde vivimos. Pero sí es bueno llamar la atención a lo que está pasando hoy. Estaba en una reunión grande y bonita, yo no era el predicador, me habían invitado, y estaba ahí sentado cuando de pronto pasa un grupo de personas, mujeres y hombres, pero unas mujeres pasaron bien contentas, como era la costumbre en su iglesia, con una mini, casi mini nada. Entonces yo le dije al vecino que estaba ahí, varón, ¿qué te produce lo que estás viendo? Él no me dijo nada. ¿Qué le produce a un varón serio que la mujer se presente descuidadamente? Por lo menos no le produce respeto a ella ni admiración. ¿Qué le produce una mujer que se viste decentemente de acuerdo al que vive dentro de sí, que es Jesucristo? ¿Qué produce en los varones eso? Produce respeto, produce admiración, etcétera, etcétera. No se vistan las mujeres como varones, ni los varones como mujeres. Ojo pues, ¿cómo? Mirad pues cómo vivís. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora sí vamos a mirar rápidamente un ciclo que yo lo digo y por eso lo comparto. Primero, vivamos aprendiendo.
aprendiendo. No lo voy a criticar con lo que voy a decir, si critico sus autocriticantes. Pero Dios me permitió estar hace muchos años en un seminario muy competente. Tenían la idea de sacar ministros que fueran realmente vistos. Y un profesor muy querido y muy competente me decía: Héctor, Dios te ha dado un ministerio que ha sido confirmado ya. Por favor, no te vas a popularizar. Y agregaba y decía: cada que pases al púlpito, ponte la toga. Claro que eso le produce al estudiante el deseo de quizás más y ser grande. Después descubrí que yo estaba estrellándome en el campo de trabajo con esa mentalidad, pensando que ya sabía todo y los demás no saben. Y tuve que decidir: yo soy un estudiante de la fe. Soy uno que aprende todos los días. Cuando yo comencé a eso, inmediatamente Dios hizo cosas curiosas. Me puso al lado mío un hombre que no sabía leer. Y a través de ese hombre me enseñó cosas que no aprendí en el seminario. Inclusive cosas de cómo evangelizar en un ambiente adverso. Aprendí de gente que no sabía leer, de gente que no tenía a Cristo y de gente santos en el Señor. Cuando uno tiene la mentalidad abierta, si vive aprendiendo, pues entonces vamos a ir adelante. Aprenda para qué fue creado. Aprenda cómo desarrollar el propósito para el cual fue creado. Y recuerde, lo que no aprende, no lo puede entender. En segundo lugar, vivamos entendiendo lo que estamos aprendiendo. Esto también me demoró y no puedo terminar. Yo tengo que continuar siendo uno que está aprendiendo y uno que va a entender, que está entendiendo lo que aprendió. Hay personas que han estudiado 25, 30 años y si le hacen un examen, ¿cuánto entiende de lo que estudió? Es posible que el 1%. Hay gente que sabe mucho, pero entiende muy poquito lo que sabe. Hay gente que ha estudiado Biblia bastante, pero no la entiende. Y tienes que dar ese paso. Vivamos entendiendo lo que estamos aprendiendo. Y repito esto: aprende, si aprende cómo ser salvo, entienda para qué fue salvo. Si aprende la Biblia, entienda para qué la aprende. Y en tercer lugar, vivamos practicando lo que entendemos. Por la Biblia. Porque resulta que uno no puede practicar lo que no entiende. A menos que tú seas la excepción. Pero yo no puedo entender, practicar lo que no entiendo. ¿Estamos? Porque no podemos practicar lo que no entendemos y porque practicando es como crecer. No es cuánto sabe ni cuánto entiende, sino cuánto practica. Y hay pruebas que sí. Pero en cuarto lugar, vivamos ¿qué? Comunicando ¿qué? Díganme eso otra vez. Porque necesito evitar
grandes errores que yo cometí. Trataba de, ya cuando entendía ciertas cosas, inmediatamente las lanzaba a la gente. Tienen que o deben hacer esto y aquello y aquello. Ese es el punto de los hipócritas. Que lee Biblia y aprende Biblia y ¡pah! Ahí mismo al cónyuge. Mire lo que le dice la Biblia. Mire lo que le dice la Biblia, hijo. Mire lo que le dice la Biblia, papá. Esos son los hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a quién se dirige. ¿A quién? ¿A quién? Eso sí. Si dice a todos, se está evadiendo. La Biblia es personal, se dirige a ti. Por favor, así que aquello que entiendes, ponlo en la práctica en tu propia vida. Y en cuarto lugar, vivamos comunicando lo que practicamos, no lo que entendemos, sino lo que practicamos. Para que no tengan que decirte, médico, cúrate a ti mismo, porque predicas bonito, pero vives mal. Hablas bonito de la Biblia, pero tu familia está por el piso. En tu familia viven demonios quitándole la paz, quitándole la plata, quitándole relaciones funcionales y colocando relaciones disfuncionales. Es tiempo de ser perfeccionado. Lo que comunica lo debe estar viviendo. Porque si aprende, entiende, pero no practica, es igual a vivir a la deriva. Lo que comunica no es creíble. Porque si no comunica, hace estorbo al fluir de la vida enorme. Y voy a dejar una tareita contigo. Termino aquí. Pero quiero saber, ¿agarraron ese ciclo de 4 eslabones? ¿Cuál es el primero? Y vamos aprendiendo. Segundo, y vamos aprendiendo. Así que, vamos. Tercero, necesitamos aprender la palabra. Bien. ¿Qué es lo primero para aprenderla? ¿Qué? Por favor, léala. No es suficiente que la escuches en el computador o en la televisión. No es suficiente que lo leas lo que otro dice acerca de la palabra. Nada sustituye el hecho de que tú personalmente la leas. Si eres ciego, físicamente hablando, entonces cómprate la Biblia grabada y escucha de primera mano. Lee la Biblia porque no hay otra manera de aprenderla. Por eso tenemos gente que al no tener este ciclo llevan 20 años, no se han leído la Biblia ni una vez, sino de a pedacitos. Son analfabetas espirituales y analfabetas bíblicos. Por eso les dejo esta tareita, échenle mano. Comience a leer de lunes a viernes, comenzando la semana entrante, 1 hora diaria hasta terminar los 66 libros de la Biblia. Porque si no la lee, no la entiende, no la comprende. Si no la entiende, pues tampoco puede practicarla. Y si no la practica, pues no la puede comunicar. Y así seguirá a la deriva, llevado por el viento y las circunstancias que le rodean, llevado por la última doctrina que sale nueva en la televisión y esto y lo otro, y
y se llevaron porque no conocen la palabra de Dios. ¿Cuántos van a cumplir esa tarea si no se mueren antes? ¿Cuántos? Quiero saber. Háganlo delante del Señor. Comprométanse a comenzar a leer la Biblia en todo el mundo. ¿Cuántas veces a la semana? De lunes a viernes, el sábado y el domingo, porque tiene compromisos sociales y tal, y viene aquí y escucha palabras. Pero por favor, de lunes a viernes, ¿qué va a hacer? Lea seguido hasta terminar con tu libro. Si usted tiene una tarea que se lea 5 veces no solo, pero eso no le digo todavía. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Podemos sentir en esta mañana, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 119. Qué tarea que nos ha dejado el pastor, ¿no? Pero de manera muy